mágico de los espejos. Los espejos son cosas serias y desde la antigüedad se han considerado elementos mágicos, puertas dimensionales a otros mundos. Una de las cosas interesantes que tienen los espejos es que todo el mundo los usa todos los días, pero muy pocas personas conocen algo que es muy interesante. Cuentan las leyendas del mundo, las brujas en la época, ya un poquito más atrás del medioevo, cuando empiezan a aparecer algún tipo de espejo, no que producían el reflejo de la gente. Unas personas empezaron a descubrir que dentro de los espejos existía algo extraño, algo que está más allá de la conciencia humana. En algunos comentarios bíblicos, Josué podía ver cosas a través de una copa. Eso, de verdad, también un espejo. No, y podía ver un futuro, comunicarse con seres extraños. Eso está en la Biblia. Desde esa época empieza a existir alrededor de los espejos un arte. Ese arte era la interrogación con el mundo, que se esconde en más alta otra vibración y tiene mucho que ver con el mundo de la brujería, muchísimo. De hecho, las primeras que utilizaban los espejos fueron las brujas, por allá, hacia la época de los años 1100, 1125, algo así. Antes de que se iniciara la Inquisición, la Iglesia empezó a prohibir a todas las mujeres que miraran sus reflejos cualquier superficie donde pudieran contemplarse. Si la mujer iba a un lago de aguas quietas y empezaban a mirar su reflejo, eso ya estaba condenado como herejía a finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX. Comenzaron a aparecer ya los espejos de cristal, algo muy parecido a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, la técnica ha cambiado muchísimo. Pero para aquella época, todos esos espejos serán considerados del mundo de las brujas. Igual que los labiales, igual que el maquillaje de las mujeres. Antiguamente las mujeres no se maquillaban, los que se maquillaban eran los hombres, no las mujeres, porque todo esto estaba considerado como vanidad y obviamente la Iglesia lo condenaba. Comenzaban a aparecer una cantidad de sucesos y extraordinarios junto con las brujas y posteriormente las mujeres que tenían cierto estatus social, que eran las que más mitizaban. Las brujas de aquella época pues fueron ingresando a ese mundo. Entonces cada mujer empezó a tener su propio espejo. En esa época no existía luz eléctrica, eran solo velas, lámparas de aceite. Un ambiente un poquito misterioso en cuando unas mujeres comienzan a narrar la aparición de seres detrás del espejo y eso fue transformando en leyendas, posteriormente en cuentos, posteriormente en algunas historias que tienen su asidero en la realidad y después el espejo se fue popularizando igual que muchas cosas que eran consideradas totalmente del mundo de las brujas o infernales. Entre esas cosas también están los cubiertos de mesa. Usted hoy iba y le pasan una cuchilla, el tenedor, la cuchara y come tranquilo o come tranquila. Antiguamente, de hecho, el tenedor era una representación de un trinche y era mal visto que usted conociera su comida con cubierto, sino con la mano, pues sí, antiguamente todo el mundo tenía un pedazo de pan, quitaba el pedazo de pan, que era como la cuchara, metía la mano al plato con el pedazo de pan, recogía el bocado y se oyó en la boca. Entonces no existía cubiertos al lado de los espejos. Se empezó a desencadenarse una cantidad de cosas. Muchas mujeres comenzaron a pasar muchísimo tiempo a un estado de contemplación. Al igual lo hizo uno de los más grandes videntes del mundo, Michel de Nostradamus. Empezó a tener visiones de las que iba a suceder. Nostradamus nos dejó sus cuartetas y sus predicciones por astrología. Aunque conocía astrología realmente, Nostradamus cogió un plato negro, lo llamaba de agua, y en las noches contemplaba en ese platón las visiones del futuro.
pero como no podía hablar abiertamente, me tocó dejar todo de forma mística, de acertijos y de secretismos. Y de igual forma las mujeres empezaron a ver cosas a través de los espejos, fenómenos que se conoce como ya la horoscopia, el arte de ver otro mundo en los espejos. Tiene mucho que ver con la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Lo que vivió una niña le contó a su profesor de matemáticas. De ahí nace la historia de lo que ya vio y viajó a través de los espejos Alicia en el País de las Maravillas. En la medida que va transitando el tiempo, empieza a formar una parte importantísima de la vida del ser humano, pero va perdiendo su conocimiento mágico. Durante mucho tiempo se crea un ambiente alrededor de este objeto que es bastante atractivo. Ocurre en Rumania y en Transilvania. La gente empezó a colocar espejos en todas partes y una de las cosas era que usted iba con las personas y pasaba siempre frente a de los espejos porque los vampiros, Nosferatus, ya entidades de las sombras, no se reflejaban en los espejos. Entonces, por ejemplo, en los bares, en las casas, en determinados lugares, colocando espejos grandes para que usted fuera con sus amigos, con sus amigas y se diera cuenta que todo se reflejaba en el espejo, pues algo muy raro llegó a pasar en algunas porque no se reflejaban en los espejos. Según leyendas que hoy en Transilvania eran vampiros, Nosferatus, seres que no eran de este mundo. No se sabe. Empieza la práctica de la magia de los espejos como un arte interpretativo a través de la contemplación y las brujas con ese gran conocimiento pues empiezan a hacer rituales, entonces empiezan a practicar y hacer cosas con los espejos, congelar a una persona en un espejo. Entonces las brujas cogían y conseguían un espejo virgen, donde nadie hubiese visto reflejado la imagen. Se sellaban con una vela negra, lo ahumaban y se le hacía unos símbolos mágicos y la persona quedaba atrapada su imagen en el espejo, y esto tiene mucho que ver con algunos antropólogos y arqueólogos que empezaron a llegar a diferentes tribus, y cuando ellos llegaban a diferentes tribus les mostraban los espejos a los indígenas. Los indígenas entraron en shock porque decían que les estaba robando el alma. Eso dicen los niños sin conocer los espejos, no como así que le están robando el alma. Si usted me roba mi alma porque se vieron reflejados en el espejo, nunca lo habían hecho, pues sucede que sí existe adentro del mundo de la magia ese poder especial donde a través de un espejo se puede robar un espíritu. Razón por la cual cuando hay una persona que muere o fallece en una casa en la antigüedad,